Bueno, le damos bienvenido de nuevo a la Iglesia Bautista, el Centro del Señor, y los invitamos a unirse con nosotros en un tiempo de alabanza y de recibir alimento de la palabra de Dios. Dios me lo bendiga. Extraordinaria, podemos decir, entre la pandemia, los desafíos económicos, y ahora también hay personas protestando y preocupadas acerca de la injusticia en el mundo. Y verdaderamente la injusticia no es algo nuevo, no es algo reciente que se ha acabado de desarrollar. Es algo que ha existido desde la caída en el huerto de Edén, cuando entró el pecado al mundo. Entonces esta semana le vamos a hablar sobre la esperanza ordenada por Dios a pesar de la injusticia. Padre, en tus manos entregamos este tiempo y te amo, te alabamos, y Padre, queremos bendecir tu precioso y santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, tu Hijo unigénito, el que murió en Calvario, el que resucitó de los muertos, el único Salvador, el único Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado, no solamente sobre este lugar, pero en todas las comunidades, para que todos puedan oír del amor y la gracia de Dios. Amén. Sabe que los supermercados han informado que la venta de alimentos de bebé, la mayoría de personas que compran eso son personas ya mayor de edad, en comparación con los padres de niños. Y eso es interesante
nos recuerda que en lo que empezamos a ponernos más, si puedo usar la frase viejo, llegamos a ser más frágil y necesitamos más apoyo, necesitamos más fuerza, podemos decir. Y eso es una realidad de uno cuando ya llega a ser mayor de edad. Con todo eso, la economía de Dios es un poco diferente. El Señor espera de sus hijos, en lo que tomamos o nos ponemos más viejos, podemos decir, Él espera que nosotros maduramos más y recogemos más fuerzas. Y en este gran librito o carta de primero de Pedro, el apóstol nos anime para reconocer la gran esperanza. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, tenemos ya esperanza. Y como he repetido en estas semanas, esto no es una esperanza como en comparación la del mundo. Tal vez será así. Es así, así será, porque Cristo ya ha vencido al mundo. Y si alguien entendía eso, era el apóstol Pedro. Recuérdense, él anduvo día y noche con el Señor Jesucristo por 3 años. Era uno de los 12 apóstoles. Y Pedro también reconocía todo lo que experimentó el Señor Jesucristo. Él fue, podemos decir, un testigo ocular de todas las tentaciones, todos los ataques, toda la injusticia que Cristo mismo sufrió. Hasta Pedro mismo cayó en una manera muy grande, si se recuerdan. Entonces, con todo eso y la inspiración del Espíritu Santo, este apóstol escribió la carta de primero de Pedro para darnos esperanza. Y si necesitamos una esperanza que es cierta, está firme eternamente, es en estos momentos, en esta época. Entonces le quiero hablar sobre ese tema, como le mencioné, la esperanza aprobada por Dios, a pesar de toda la injusticia en este mundo. Entonces con eso le voy a llamar la atención a 3 cosas que podemos hacer y debemos de hacer de acuerdo con la carta de primero de Pedro. Estamos en el capítulo 2, versículos 17 al 25. Hablé acerca de la desesperanza o desesperación la última vez que estuvimos juntos en este libro de la Biblia. Pero voy a recoger o voy a empezar otra vez con ese mismo pasaje, como la mitad del pasaje, versículo 17. Y nota, vamos a empezar con esta primera cosa que debemos de hacer, que podemos hacer para experimentar con esa esperanza. Y es una esperanza, recuérdense, aprobado por Dios. Entonces sabemos si es aprobado por Dios, es algo en lo cual podemos confiar y debemos de hacer esto. Y eso es la verdad. Tenemos que entender nuestro llamamiento, que es aprobado por Dios. Entonces, entendiendo nuestro llamamiento aprobado por Dios, podemos experimentar con esa esperanza, a pesar de la injusticia en este mundo. Déjame recordarle en leer estos versículos del 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, orar al Rey. Y hablamos de las dificultades en alguno de estos aspectos la última vez que estuvimos juntos. A veces es difícil honrar a todos, a veces es difícil amar a todos, en particular a los hermanos. A veces luchamos en temer a Dios. Y a veces es un gran reto honrar al Rey, honrar el líder de su país. Pero él sigue. Si creen que eso es algo difícil, el versículo 18 dice criados. Ahora, en esa época los criados eran esclavos. En esta época, digamos, empleados. Están sujetos con todo el respeto a vuestros amos o vuestro patrón, si quiero usar esa frase. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto es cuando no oigo amén en la congregación, si estoy en vivo. Versículo 19. Porque esto merece, pon atención, aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois afoventados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora nota la primera parte del versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Entonces, entendiendo nuestro llamamiento aprobado por Dios y haciéndolo,
podemos experimentar con esa gran esperanza, aprobado por Dios, a pesar de las injusticias. Y otra vez, Él está diciendo al pueblo de Dios, tenemos que hacer estas cosas aunque son difíciles. Yo mencioné la última vez, verdaderamente ser un discípulo de Cristo, ser un cristiano, si entendemos lo que nos enseña la palabra de Dios, no va a ser un mensaje muy popular. Muchas veces la mayoría de personas se quedan centrados en voy a ir al cielo, pero es mucho más que eso. Y para su información no tenemos que esperar hasta que entramos al cielo para experimentar con el cielo. Podemos hacerlo aquí mismo en la tierra si confiamos y obedecemos al Espíritu Santo de Dios. Pero esto es la realidad. En este mundo todos vamos a sufrir. Y en muchas situaciones va a ser injusto la manera en la cual vamos a sufrir. Vamos a experimentar con la injusticia en este mundo. Hay muchas personas protestando, por ejemplo, en este momento, la injusticia. Y gracias a Dios que en algunos lugares sobre la faz de la tierra los pueblos tienen la libertad para protestar en la calle. Pero a veces lo que muchos no reconocen es esto. La injusticia va a seguir hasta que regrese el príncipe de paz, el rey de reyes, el Señor Jesucristo. Podemos eliminar la injusticia. Y el clave es esto. Si todos se entregan a Cristo Jesús, si todos depositan su fe en el que murió por ellos en Calvario y que resucitó de los muertos, si todos sean discípulos de Cristo, eso es para decir, obedezcan las palabras de Dios porque Jesucristo es Dios y se encuentra solamente en la Biblia. Si todos hicieran eso, no tendríamos que hablar de la injusticia. Pero la gran realidad es que el pecado está aquí con nosotros y vamos a experimentar con este gran desafío. Y nos dice aquí el apóstol, cuando sufrimos, por ejemplo, si usted es un empleado y tiene un patrón injusto, no muy amable, pero usted obedezca, usted cumple con tu trabajo, dice aquí, versículo 19, esto merece aprobación. Y sigue, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esa frase, la conciencia, la palabra conciencia, se puede leer así. Si alguno a causa de la vista delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es para decir, algo que debemos de entender es esto. Vamos a experimentar con injusticia, no se puede evitar, pero hacerlo consciente que lo estamos haciendo en vista de Dios. Él está mirando cómo nosotros reaccionamos y cómo debemos de reaccionar. Nos dice aquí, tenemos y debemos de soportarlo. Soportarlo como Cristo lo hizo. Y él hace una buena pregunta aquí, el apóstol en el versículo 20. Él dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Es para decir, si usted hace algo incorrecto y tiene que sufrir las consecuencias. Yo sé que a muchos no les gusta hacer eso, pero eso es la realidad. Si hay alguna ley que quebramos, tenemos que pagar por quebrar esa ley. Puede ser una multa, pendiente si es algo bien serio, podemos tener que experimentar con tiempo en una cárcel. Tenemos que sufrir. Y él dice, bueno, ¿qué puede aprovechar de eso? Así debe de ser, ¿verdad? Pero la cosa es esto, mi hermano, mi hermana. Y eso es algo que tenemos que entender. Y eso es algo que está aprobado por Dios. Aquí dice el resto del versículo 20. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es aprobado delante de Dios? El sufrimiento. A pesar de la injusticia. El cristiano soportándolo. Ahora hay algunas cosas que no debemos de soportar, eso es yo creo que claro para muchos, pero hoy en día, y verdaderamente no voy a decir hoy en día, tal vez la realidad es desde la caída en el huerto de Edén, el orgullo ha tomado control de la humanidad y muchos están más preocupados que defienden sus derechos, que no debemos de sufrir. Pero la realidad es
es aprobado por Dios. Y aquí nos dice hacerlo vista delante de Dios. Reconocer algo, que lo hacemos en la presencia de Dios. Usted no está solo. El Señor está mirando. ¿Y tú sabes qué? Los niños, por ejemplo, ¿sabe qué lo que desean los niños más que nada? Es no solamente el amor de sus padres, pero la aprobación de sus padres. Yo sé que a muchos les gusta hablar del amor de Dios. Y gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios que su amor es para todos. Si estamos dispuestos a recibirlo. Y si hay alguna duda, yo siempre le llamo la atención a la cruz de Calvario, como nos enseña Romanos 5:8, que el Señor Todopoderoso mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores todavía, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor de Dios. Pero tenemos que recordarnos de la otra realidad, que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y en este mundo, aunque somos salvos, aunque somos cristianos, aunque yo sigo a Cristo, vamos a sufrir injusticia. A veces va a venir en ocasiones, a veces va a venir todo a la misma vez, como una gran tormenta. Entonces, si queremos experimentar con esta gran esperanza, la verdadera esperanza, aprobado por Dios, a pesar de la injusticia, tenemos que empezar entendiendo nuestro llamamiento, aprobado por Dios. Y ese sufrimiento. La segunda cosa es, tenemos que ir siguiendo nuestro ejemplo, enviado por Dios. Y ese Señor Jesucristo. Fíjate aquí en el versículo 21. Ya nos recordó el apóstol, pues para esto fuisteis llamado. Y no menciona ninguna excepción. Esto es una carta para todos cristianos. Pero vamos a seguir. Nos habla de este gran ejemplo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldicían no respondía con maldición, cuando padecía no amanezaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, Cristo mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces aquí el Señor Dios Todopoderoso nos envió un ejemplo para nosotros seguir. Pero eso en realidad, aunque muchos están preocupados y demandan sus derechos, la realidad es que no tenemos derechos. Si tenemos algún derecho que disfrutamos, es una gran bendición de Dios. Pero la realidad es, la persona quien sufrió la injusticia más grande en la historia de la humanidad fue Jesucristo. Y lo irónico de eso es que Él nunca pecó. Recuérdese, la Biblia enseña que todo hombre, toda mujer, todo joven, toda la humanidad somos pecadores. Y que lo que merecemos nosotros es la justicia. Y la injusticia de Dios es clara en su palabra. Si quebramos la ley perfecta de Dios, el único Dios, el pago es muerte. Entonces, el momento que cometemos el primer pecado, debemos de caer muertos. Debemos de estar separados de Dios por toda la eternidad. Pero gracias a Dios que envió su Hijo unigénito Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz, quien resucitó de los muertos. Y no tenemos derecho a quejarnos cuando sufrimos la injusticia, lamentablemente, porque Cristo sufrió injusticia y Cristo nunca pecó. Cristo nunca quebró ninguna ley. Recuérdese quién es Cristo. Él es el Creador. Nos enseña la palabra de Dios claramente que Dios Padre, junto con Dios Hijo, el Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, estaban ahí involucrados en la creación del mundo, de todo lo que vive sobre la faz de la tierra y toda la humanidad. Pero Cristo fue el agente para la creación. Y antes de la creación, en la eternidad pasada, nunca tuvo principio. Cristo, Dios, estaba ahí en armonía con Dios Padre. Estaba ahí en armonía con Dios Espíritu Santo. Dios es uno, pero Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es el Todopoderoso. Y después de la creación, la humanidad cayó en pecado.
Y Dios Hijo vino a la tierra. Se humilló, nos dice el apóstol Pablo en el 2 capítulo de Filipenses. Se humilló, se hizo siervo hasta la cruz. Y cuando estuvo aquí, no solamente que Él sufrió la tentación, porque se hizo hombre Dios. Ya lo mencionó, sufrió hambres, cansancio, todos esos desafíos. Pero durante toda su vida sufrió injusticia. Si estudian los evangelios, reconocemos que su familia no tenía confianza en Él. A veces los apóstoles no tenían confianza en Él. Durante su ministerio las personas siempre lo estaban acusando de algo. Y por fin lo pudieron llevar preso. Uno de los 12 apóstoles, Judas Iscariote, lo traicionó, lo entregó a las autoridades. Eso sí es injusticia. Después, en el juicio, la acusaron de cosas que nunca hizo. Él nunca cometió pecado. Hasta él le dijo, si he hecho algo, muéstramelo. No podía. Hasta Pilato, que ni era creyente, cuando él hizo varias preguntas al Señor Jesucristo, él después dijo, yo no encuentro nada mal en este hombre. Este hombre no ha cometido nada, ningún error. Pero dice aquí en este pasaje en particular, Cristo padeció por nosotros, dejando el templo, para nosotros seguir sus pisadas. Otra vez, no nos gusta oír eso otra vez, ¿verdad? Si alguien sufrió, que no debía haber sufrido, que no mereció sufrimiento, que no mereció injusticia, era Cristo, pero lo hizo por nosotros. Y más nos dejó ejemplo. Y más, Dios Padre espera que usted y yo tomamos los mismos pasos que Jesucristo. Hay que considerar esto, ¿verdad? En esta época en la cual es muy fácil encontrar un abogado para hacer una demanda de alguien, o si usted siente que alguien te dijo algo, te trataron de una manera injusta, en el trabajo, en la carretera, en un negocio, es muy fácil. Y eso es el espíritu del hombre. Eso es el espíritu de la época en la cual vivimos, en la cual nos encontramos. Y nosotros, como los seguidores de Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado, no caer en trampas que el enemigo prepara para nosotros. Y reconocer, si andamos buscando la mera justicia es que todo ser humano debe estar condenado. Que ni merecemos el Salvador Jesucristo, ni merecemos perdón, pero Dios en su gran misericordia lo hizo posible, porque Cristo sufrió en la cruz por nuestros pecados. Nos recuerde aquí, en el versículo 24, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y dice después, por cuya herida fuiste sanados. Recuérdense de algo de Jesucristo. Fue por la herida de Cristo que fuimos sanados y fuimos perdonados y recibimos el regalo de la vida eterna y recibimos adopción de hijos y recibimos el Espíritu Santo de Dios y recibimos el poder de Dios para poder superar hasta la injusticia por medio de soportarla. Seguir el ejemplo de Jesucristo. Dice aquí al fin del versículo 23, cuando Él sufrió todo, recuérdense que no solamente fue acusado, pero lo torturaron en una manera bien injusta. Y nunca dijo nada. Recuérdese que Él podía haber llamado todos sus ejércitos de ángeles, 1,000 de millones de ángeles. Y si usted estudia la palabra de Dios, reconocemos que un ángel solo puede matar millones de personas. Y Cristo tenía ahí disponible millones de ángeles, un gran ejército. Y Él pudiera haber llamado, Él pudiera haber declarado en ese momento, cuando empezaron a acusarlo, el día de juicio, porque eres Dios Todopoderoso, y no lo hizo. ¿Sabe qué hizo Él? Y ese es el ejemplo otra vez de lo cual nos enseña aquí el apóstol, que Él nos dejó y tenemos que seguir en sus pisadas. Al fin del versículo 23, encomendaba la causa al que buscaba justamente. Él entregó todo en la mano de su Padre, el mero justo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. En vez de
están tan preocupados por nuestros derechos. Nosotros en realidad, en comparación con Cristo, ¿quiénes somos? Y Cristo sufrió, y Cristo sí sufrió injusticia. ¿Quién soy yo? Entonces seguir eso, siguiendo nuestro ejemplo enviado por Dios. ¿Amén? Yo digo amén porque yo creo lo que digo. Entonces, esta esperanza ordenada por Dios, a pesar de la injusticia, podemos experimentarlo entendiendo nuestro llamamiento aprobado por Dios y siguiendo nuestro ejemplo enviado por Dios, el Señor Jesucristo, pero también recordándonos de nuestra condición anterior sin Dios. Versículo 25 dice: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de vuestras almas. Y hemos hablado de esto, y tal vez si usted lo ha estudiado puede reconocer, si empezamos a hacer una investigación de ese animal en particular, la oveja, son unos animales, y disculpa por decirlo, y pido disculpas de todos los animales sobre la faz de la tierra, pero son los animales más tontos que existen. Estaba leyendo una historia en Nueva Zelanda que estaban llevando ovejas de un lugar a otro y tuvieron que subirla a un barco, y para subirla tuvieron que pasar por un camino para subir y entrar al barco, el lugar donde la iban a guardar para el viaje. Y un trabajador del barco había oído de las ovejas siendo animales no muy inteligentes, de su falta de inteligencia. Entonces él decidió hacer su propio pequeño experimento. Entonces lo que él hizo es, en ese caminito que prepararon para las ovejas, para ellos poder subir al barco, él subió como la mitad del camino una barrera, no muy alta, pero una barrera, y lo dejó ahí. Cuando empezaron a subir las ovejas, la primera oveja, cuando llegó a ese barco, ahí se quedó parada, y las demás detrás de él. Y la oveja no pudo comprender que si solamente brincaba, la otra vez la barrera no era muy alta, si brincaba sobre la barrera iba a poder seguir caminando y subir y entrar al barco. Y ahí se quedó. Entonces este hombre miró eso, entonces él caminó ahí bajo del barco, y la oveja él la agarró y la subió sobre la barrera para mostrarle que no era muy alta la barrera y podía seguir caminando. Entonces las demás ovejas miraron eso y uno por uno empezaron a brincar sobre esa barrera. Entonces el hombre se quedó satisfecho con su experimento, confirmó lo que le habían dicho de las ovejas, que no eran muy inteligentes. Entonces él otra vez bajó y quitó la barrera para permitir el resto del grupo de las ovejas para subir al barco. Bueno, todas las demás ovejas hicieron o siguieron el ejemplo de las primeras. Y aunque ya no existía esa barrera, estaba completamente limpio el camino. Cada oveja, cuando llegó a esa parte del camino, empezó a brincar y brincar y brincar. Así son las ovejas. Y si somos honestos y nos recordamos nuestra vida anterior sin Cristo Jesús, ¿qué hacíamos? En realidad, seguimos el ejemplo de las personas alrededor de nosotros. No importaba su estilo de vida, no importaba lo que hacían. Hacíamos como el resto del mundo sin Dios. Y Cristo nos ha salvado. Si usted ha puesto tu fe en Cristo, es porque Dios tuvo misericordia con usted. Y un día, recuérdate, cuando Él envió el Espíritu Santo y trajo convicción a tus pecados. Eso fue Dios Padre dejándote saber: te amo, quiero mostrarte misericordia y te invito a recibir el regalo de perdón de tus pecados, el regalo de la vida eterna. Una invitación personal de Dios. ¿Recuerda ese día? Bueno, la salvación regalada por Dios, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos, es algo precioso y algo que tenemos que apreciar y valorar y vivirlo. Y aquí en este pasaje el apóstol nos enseña que tenemos que recordarnos cómo éramos sin Cristo Jesús.
como ovejas, andando por donde quiera o siguiendo este grupo, ese grupo. Y eso es la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay esperanza? Te aseguro de eso. Y hay una esperanza aprobada por Dios a pesar de la injusticia en este mundo. Así es. Queremos experimentar con esa esperanza y la necesitamos hoy más que nunca, ¿verdad, mi hermano, mi hermana? Obedecer la palabra de Dios. Ahí está el clave. Y reconocer estas cosas, entendiendo nuestro llamamiento aprobado por Dios, es sufrimiento. Seguir nuestro ejemplo enviado por Dios, el Señor Jesucristo. ¿Usted quiere saber cómo debemos de vivir? ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Estudie la vida de Jesucristo. Principalmente su obediencia a la voluntad del Padre. Y recuérdense, no tenemos que andar aquí ciego, sin dirección. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Lo que nos falta tal vez es reconocerlo, confiar en ellos y obedecerlo. Y nada más con el fin recordándonos de nuestra condición anterior, sin el Señor. Y podemos tener esa esperanza y éxito en este mundo. Vamos a orar. Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te doy gracias siempre. Te doy gracias por el mero aire que estoy respirando, por la vida que me dio, pero más por la vida eterna que usted ha regalado a todo aquel que cree en tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Que Dios, siendo hombre, experimentó con las cosas que nosotros experimentamos, con el dolor, con el sufrimiento, con la tentación, con la injusticia. Y la injusticia más grande que alguien ha experimentado en la historia de toda la humanidad ha sido lo que experimentó el Señor Jesucristo. No solamente porque lo acusaron de hacer cosas que nunca hizo, porque nunca pecó, pero más, y Él no mereció esto. Lo dice tu santa palabra en 2 Corintios 5:21, que Él, quien no conocía el pecado, fue hecho nuestro pecado. Por su herida sí fuimos sanados, por su muerte, por su separación de Dios, cuando sufrió en esa cruz horrible, en ese monte Calvario. Gracias, Padre, por el sacrificio que Cristo hizo y presentó, que su sangre derramado en la cruz cubre nuestros pecados. Y gracias, Padre, que eso no fue el fin de la historia, porque tu Hijo Cristo Jesús resucitó de los muertos. Y Él vive. Y Él ha vencido este mundo. Él ha vencido el enemigo. Él ha vencido la tentación. Él ha vencido el pecado. Él ha vencido hasta la muerte. Y Él está a tu diestra en el cielo en este momento. Y gracias, Padre, otra vez para todos tus hijos y tus hijas, que no nos dejó aquí solito, pero enviaste el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. El Espíritu que estuvo ahí sobre las aguas. El Espíritu Santo de Dios, quien inspiró la palabra de Dios. Y gracias, Padre, que nos dejó tu santa palabra. Gracias por esta preciosa carta, por tu siervo el apóstol Pedro. Y gracias que nos enseña claramente cómo podemos tener esperanza. Yo pido con todos mis hermanos y mis hermanas, oyendo este mensaje, si hay alguno ahí desanimado, en desesperación, preocupado mirando la noticia, que recuérdense que hay esperanza, y esta esperanza aprobada por Dios a pesar de la injusticia en este mundo. Podemos vivirlo, podemos experimentarlo, podemos tenerlo en este momento si pudiéramos obedecer. Si no estamos obedeciendo, pedimos perdón. Yo oro por esos hermanos y hermanas tal vez que necesitan arrepentirse, que lo hagan en este momento. Yo pido por los que están oyendo este mensaje y nunca han puesto su fe en Jesucristo. Tal vez son personas religiosas, tal vez son miembros de iglesia, pero nunca han puesto su fe en Cristo Jesús. Y yo pido a Dios, el Espíritu Santo sea derramado sobre todos en este día. Y los que nunca han hecho esto, que ellos reciben ese gran y precioso regalo de convicción de pecados y de la capacidad para creer, la fe. Y que ellos reconocen que esto es una invitación que vino de Dios en este momento. Y aprovechen. No se tarden.
Si usted está oyendo este mensaje y ha recibido convicción de tus pecados y reconoce tu gran necesidad de arrepentirse de tus pecados, confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Señor, que Jesucristo murió y resucitó de los muertos, hazlo. No espera hasta luego, no espera hasta el lunes, el martes, hazlo ahora mismo. Te animo. Dios te llama, Dios te invita y Dios desea bendecirte y recibirte en su familia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.